Hola, ¿qué tal? Continuando con la respuesta a esta pregunta de qué significa el factor tau en los circuitos, ahora vamos a hablar de los circuitos RL. Los circuitos RL entonces son aquellos que tienen una fuente de poder, una resistencia y una inductancia. Entonces, aquí no está fluyendo corriente porque el interruptor está abierto. En cuanto yo cierre el interruptor, ya va a empezar a fluir la corriente. Y entonces esta corriente va a comportarse de la siguiente manera. Inicia en 0,0 porque mientras no haya cerrado el circuito, pues no hay corriente. Entonces, en cuanto cierre el circuito, va a empezar a aumentar la corriente de esta manera, hasta que llega a un máximo. Esa corriente máxima viene dada por la resistencia que está dividiendo a la fuente de poder. Entonces, quien está limitando esa corriente es la resistencia. Es la resistencia. Y entonces, esto nada más es el efecto de la resistencia. Y este otro efecto es el del inductor, la bobina que tengo aquí. Entonces, ¿qué efecto me está haciendo? Me lo está modulando. Lo que está evitando es un pico de corriente. Así como los capacitores evitan picos de voltaje, los inductores evitan picos de corriente. Entonces, la corriente aquí sube lentamente hasta que alcanza el máximo. Lo mismo que con los capacitores, el voltaje va subiendo hasta que alcanza el máximo. Y entonces, precisamente cuando tengo un valor de t, un valor del tiempo entre tau, el tiempo entre tau, exactamente cuando tengo el valor de 1, esto vale 0.69. Y cuando tengo el valor de 0.5, aquí, esto se alcanza en 0.69 valor de tiempo entre tau. ¿Esto por qué? Este 0.69 viene dado de la expresión de 1 menos 1 sobre e elevado a la 1. ¿Por qué? Porque este es el factor como modula. Precisamente la caída de voltaje que me va a ocasionar el inductor viene dado también por esta misma expresión. Entonces, este va siendo el voltaje que consume el inductor según la expresión. El voltaje es igual a L, la inductancia, por dI, en dt. Entonces, esto en T entre tau viene dado de esta manera. Ese es el voltaje máximo que consume, y de aquí poco a poco va consumiendo menos hasta que ya finalmente ya nada más se comporta como si fuera un simple alambre. Su resistencia sería la misma que tendría un alambre de esa misma longitud. Y es exactamente ese comportamiento lo que vemos aquí. Aquí el voltaje va a ir disminuyendo hasta que finalmente ya prácticamente no consume. Y aquí este comportamiento es de el máximo menos esta exponencial negativa, que es lo que tenemos aquí. Esto es e elevado a la menos t entre tau. Ese es el comportamiento y eso es lo que vemos ahí. Y bueno, entonces analizando de dónde viene el tau aquí, vamos a analizar las unidades. La inductancia entonces viene expresada en unidades de voltaje entre dI en dt. Ya nada más para que quede fácil esto, vamos a hacerlo por ley del sándwich. Entonces, extremos con extremos y centros con centros. Y entonces va a quedar así. En unidades va a quedar el volt por la derivada del tiempo entre la derivada de la corriente por 1. Y entonces las unidades de la... Esta vez sería sería igual. Aquí en unidades, sigue igual. Las unidades de la inductancia son volt por segundo entre amper. Las unidades de la resistencia nos van a ser de utilidad para conocer el tau. La caída de voltaje que ocasiona una resistencia, el voltaje que consume la resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, las unidades de la resistencia son volt sobre amper. Volt sobre amper. Entonces, cuando yo calculo el tau para los circuitos RL, este tau viene dado en unidades. Bueno, no, se calcula primero como la inductancia, ¿no es cierto? Sí, la inductancia
entre la resistencia. Y entonces esto es igual, ya ahora sí en unidades, a las unidades de la inductancia, que es volt por segundo sobre ampere, dividido entre estas unidades. El volt está arriba, entonces al estar dividiendo queda abajo, y el ampere al estar abajo, al estar dividiendo, pues queda arriba. Entonces ampere con ampere se anula, volt con volt también, y ya no me sobreviven aquí los segundos. Es la única unidad, ese es el factor tau. Y entonces en un circuito, precisamente esta exponencial que está elevada a la t entre tau, perdón, aquí, la t entre tau, la exponencial va a quedar menos el tiempo dividido entre tau, y ese tau es igual a el inverso de esto. Como está dividiendo el tau, entonces quedaría r sobre l. O sea, e elevado a la menos r sobre l por el tiempo. Porque el tau está en el denominador, entonces en la exponencial la controla de esa forma. Porque recordemos que como esto está en segundos y el tiempo también, al hacer segundos entre segundos queda dimensional, y las unidades de una exponencial siempre tienen que ser adimensionales. Bueno, más bien, los exponentes no tienen que tener, las potencias no tienen que tener dimensiones, y es de esta manera que se logra. Esto queda segundos a la menos 1, y esto es segundos, y ya se anula. Bueno, entonces vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se trabaja esto.